Hoy vamos a ocuparnos de la Gran Pirámide, un monumento grandioso del que podrían decirse tantas cosas que más que un programa habría que dedicarle una serie entera. Pero hoy vamos a introducirnos en la cuestión, una cuestión que, como verán, suscita tantos enigmas que convierten a ese monumento en algo desestabilizador y apasionante. Con sus medidas, con su tamaño, con las técnicas que se utilizaron en su construcción, uno puede plantearse lícitamente si existió una civilización desaparecida y la Gran Pirámide es un resto de aquella, si los extraterrestres anduvieron, como algunos sugieren, por nuestro pasado, o si, de una forma más simple, habría que retroceder nuestra historia conocida unos cuantos milenios más atrás. Esta es la Gran Pirámide. 4 triángulos que convergen allá arriba, en el cielo de Egipto. Sin embargo, a pesar de tan elementales trazos, jamás ha habido otro edificio que despierte tanta admiración entre los hombres. Grandiosa, abrumadora y al tiempo cálida y cercana. No hay monumento comparable. Es la síntesis de la grandeza y también, como después veremos, del misterio. En los libros se dice que fue construida por el faraón Keops en solo 20 años. 7.300 días para colocar casi 3 millones de bloques de piedra de varias toneladas cada uno. Debió tratarse de superhombres, porque tuvieron que ajustar con precisión milimétrica un bloque cada 3 minutos ininterrumpidamente sin descanso durante 20 años seguidos. Con una eficacia inimaginable, extrajeron la piedra de canteras situadas a varios kilómetros de distancia. Cortaron los bloques con la misma exactitud que si fuesen prismas ópticos. Los transportaron sin ruedas ni carreteras, cruzando el Nilo fuera o no época de crecidas. Las subieron a lo largo de 1 kilómetro por la meseta de Giza y las elevaron, grada a grada, hasta llegar a una altura de casi 150 metros. Y todo ello al ritmo de un bloque cada 3 minutos. Está claro que en los libros de historia se escriben a veces grandes tonterías. Su base ocupa una superficie de 53.000 metros cuadrados, suficiente para que en ella quepan 8 campos de fútbol. Para rodearla hay que caminar casi 1 kilómetro. Con sus 6 millones de metros cúbicos de piedra podrían construirse todas las iglesias, ermitas y catedrales románicas y góticas de Europa. Para transportar sus casi 3 millones de bloques harían falta tantos camiones que, puestos uno tras otro, formarían una fila que desde Cádiz llegaría hasta los confines de Siberia. Con sus piedras se podría construir un muro que rodease toda la península ibérica. Todo ello es cierto. Sin embargo, tan colosales medidas, tan gigantesco volumen, no impresiona apenas a historiadores y arqueólogos que despachan la cuestión a base de cientos de miles de obreros y descomunales rampas. Diciendo lo que saben, pero sin saber lo que dicen, porque es sencillamente imposible. Los arquitectos, que son quienes saben de edificios, no pueden explicar de qué técnicas se valieron para construir la pirámide. Los astrónomos son incapaces de imaginar de qué medios se sirvieron para orientarla con tal exactitud. Los topógrafos no alcanzan a entender cómo pudieron allanar esa parte de la meseta de Giza de manera que entre sus esquinas opuestas, que distan más de 325 metros entre sí, haya un error de nivelación de solo 1 centímetro. Los ingenieros palidecen al pensar qué tipo de grúas fueron utilizadas para colocar bloques de hasta 60 toneladas a decenas de metros de altura. Dicho de otra forma, de acuerdo a lo que sabemos de la historia antigua, aunque esté ahí, la Gran Pirámide no existe. Pero dejemos por el momento la cuestión y vayamos a conocer su interior.
Hoy los visitantes entran por el túnel situado a la altura de la quinta hilera de piedras. Es una excavación supuestamente abierta por orden del califa Al-Mamun en el siglo IX de nuestra era. Nosotros vamos a penetrar en el reino de las sombras por la puerta original. Está más arriba, a nivel de la hilera 15. Esta entrada, ahora desnuda e impresionante, con sus 4 bloques de descarga sobre ella, estaba cubierta por las losas de revestimiento y posiblemente por una puerta basculante cuya existencia solo conocían los sacerdotes de más elevado rango. Cruzando su umbral, entramos en un estrecho túnel que se hunde hacia las profundidades. No es posible caminar erguidos por él, solo mide 1,22 metros de altura por poco más de 1 metro de ancho. Pero además desciende con una pendiente de 26 grados. Más que andar, uno se deja caer a trompicones, sujetándose a las paredes para no rodar. Así a lo largo de 97 metros. Allá abajo el túnel se hace horizontal y aún más estrecho. Es preciso recorrerlo en postura humillante, a gatas. Solo mide 9,5 metros. Una vez atravesado, con el cuerpo dolorido y los pulmones apurando el poco oxígeno que hay en aquel aire viciado, llegamos a la más profunda de las cámaras de la Gran Pirámide, situada por debajo del nivel de la meseta de Giza. Es una sala siniestra y ominosa. Unos la llaman cámara inacabada, otros cámara del caos. Pero una observación detallada permite deducir que no está a medio construir, sino que intencionadamente se le dio este aire primitivo, imperfecto. Ya fuese para desmoralizar a los profanadores de tumbas o, como luego veremos, con fines rituales. De ese canal descendente que acabamos de recorrer sale otro hacia arriba, el llamado canal ascendente. Está taponado con 3 enormes bloques de piedra para impedir su acceso, pero se puede llegar a él por el túnel que abrieron los profanadores y que Al-Mamun agrandó en el siglo IX. Tiene la misma pendiente que el canal descendente, unos 26 grados, pero esta vez ascendiendo. Es más corto, solo mide 37,5 metros, por lo que resulta menos fatigoso recorrerlo, y en cualquier caso merecería la pena, porque se abre a un espacio inesperadamente amplio y arquitectónicamente desconcertante por su perfección. La Gran Galería, con más de 8 metros de altura y casi 50 de longitud. Pero antes de adentrarnos en ella, debemos introducirnos por un canal horizontal que se abre frente a nosotros. Mide poco menos de 40 metros y nos permite acceder a la llamada Cámara de la Reina. Es una estancia de unos 30 metros cuadrados, con techo en caballete y un nicho de forma escalonada en su pared sur. Aunque la llaman así, esta cámara nada tuvo que ver con reina alguna. Probablemente es el Serdab, la cámara secreta donde se guardaba el doble del faraón, una escultura que debió estar precisamente en ese nicho. Si desandamos el camino, volveremos a la Gran Galería, que sube con la misma pendiente que trae el canal ascendente. Es un trabajo impresionante, tanto por sus dimensiones como por su acabado, apreciable en la precisión con la que encajan las piedras entre las que realmente no cabe un cabello. En el extremo superior de la galería se abre un corto pasadizo que da a la llamada Cámara de los Rastrillos, una angosta estancia que debió servir para alojar 3 losas verticales de piedra que impedían el acceso a otro pequeño túnel que desemboca en la Cámara del Rey, el auténtico corazón de la Gran Pirámide. Una sala de 50 metros cuadrados que sorprende por su desnudez. Allá arriba, 6 metros por encima del suelo, 9 enormes losas con un peso de 400 toneladas forman el techo.
En el extremo oeste de la cámara, el célebre sarcófago de granito, un primitivo y tosco bloque de granito rojo sin pulir que supuestamente contuvo la momia real. Para completar nuestro recorrido por el interior de la Gran Pirámide, visitaremos dos lugares a los que el público no tiene acceso, ya que de hecho nunca estuvieron destinados a que alguien los visitase. Al final de la gran galería, junto al techo, se abre un conducto largo y estrecho que desemboca en la primera cámara de descarga, por encima del techo de la cámara del rey. Es la inferior de 5 agobiantes estancias destinadas posiblemente a aliviar el peso que gravita sobre la cámara del sarcófago. De esa se asciende a las restantes por un canal abierto a fuerza de dinamita por el coronel Wise a finales del siglo XIX. No es un recorrido grato para quien padezca de claustrofobia. La oscuridad, el silencio propio del más silencioso de los sepulcros, el aire enrarecido y la consciencia de tener encima el peso de millones de toneladas de piedra convierten el ascenso cámara a cámara en una desagradable aventura. Un esfuerzo que además no permite el reposo, porque de forma incomprensible las baterías de los focos y las pilas de las linternas se descargan con inusitada rapidez, como si algo les succionara vorazmente su energía. Así hasta llegar a la última cámara de descarga. Saber que de hundirse la pirámide por su propio peso lo haría precisamente en ese lugar, y ver que las enormes losas que sobre nuestra cabeza forman el techo están ya separadas varios centímetros, son detalles que no invitan ciertamente a pasar mucho tiempo allí. El otro lugar no visitable está al principio de la gran galería, pero no en el techo, sino en el suelo. En ese punto se abre un pozo de 70 metros de profundidad que desemboca en el canal descendente, cerca de la Cámara del Caos. Estas imágenes corresponden a la primera vez que el pozo ha sido filmado. No está clara su función, pero es probable que guarde algún secreto aún por descubrir. No sería el único, porque como después veremos, la Gran Pirámide va desvelando sus misterios poco a poco, a medida que avanzan nuestros conocimientos científicos y vamos siendo capaces de comprender su mensaje. Es sabido que los egipcios usaron serruchos para cortar la piedra, y no solo la piedra caliza, relativamente blanda, sino también otras de mucha mayor dureza, como el granito. Se conocen ejemplares de serruchos egipcios de bronce con dientes de esmeril, y en los hipogeos de Tebas se han encontrado bloques de granito serrados. Pero estudiando las huellas dejadas en cada paso de sierra, se descubre que actuaban con una enorme presión, y que obviamente no pudieron ser de bronce y esmeril. Utilizaron sierras de puntas enormemente duras, y lo hicieron a mano, y con guía mecánica también. Este es el sarcófago de Diodefre, hijo o hermano de Keops. Está en el Museo del Cairo. El serrucho ha cortado ya 2/3 de la tapa. Se puede observar la superficie irregular que va dando forma al sarcófago. El plano de corte muestra desniveles del orden de 1 centímetro. No podemos imaginar qué tipo de serrucho utilizaron, pero es seguro que lo manejaron manualmente, con las imperfecciones que eso implica. Veamos ahora otro sarcófago de piedra cortado también con serrucho. Se trata del que se encuentra en la cámara del rey de la Gran Pirámide. Es una obra maestra de serruchado, puesto que, aunque no ha recibido el pulido posterior, puede considerarse una pieza terminada por la regularidad de los cortes, ya que los desniveles de las superficies serradas son del orden de 1 milímetro. Esta es una cantera situada en Cerceda, en la madrileña Sierra del Guadarrama. Utiliza la tecnología más moderna para el corte de piedras. Su máquina más perfecta para serrar piedras de granito
cuenta con una hoja circular de 2 metros de diámetro, con numerosos dientes de vidia, carburo de tungsteno. En cada vuelta la hoja desciende 4 centésimas de milímetro, pero no se puede ejercer más presión porque las puntas de la sierra se abrasarían. 4 centésimas de milímetro en cada paso de sierra, y eso gracias a sus puntas de vidia, que tienen una dureza 11. Pues bien, ¿puede alguien explicar qué tipo de sierra y qué clase de material usaban en el antiguo Egipto? Porque en cada paso de sierra avanzaban casi 2,5 milímetros, 60 veces más que nuestras modernas sierras. No poseemos ningún material natural o artificial que soporte ese tipo de presiones. Y no es algo excepcional en aquella cultura, lo hacían también con taladros cilíndricos. Taladros que dejaban un tarugo central de hasta 15 centímetros de diámetro. En los taladros modernos, el cilindro es de acero con puntas de vidia. La presión a la que trabajan debe regularse cuidadosamente mediante control manométrico. Los taladros con punta de diamante trabajan con una presión de 50 kilogramos y a poca velocidad para no quemarse. Los de punta de vidia solo soportan una presión de 30 kilogramos, pero tienen la ventaja de su mayor velocidad. En uno u otro caso, los taladros modernos avanzan 4 centésimas de milímetro en cada giro. Los trépanos egipcios avanzaban 50 veces más, 2 milímetros en cada giro. De acuerdo con esos datos escrupulosamente rigurosos, aquellas gentes utilizaban taladros que soportaban presiones de 2.000 kilogramos y que tenían puntas 50 veces más duras que el diamante. Y conste que ya sabemos que material de esa dureza no existe ni en este ni en ningún otro planeta del sistema solar, pero están ahí los agujeros producidos por los trépanos y hay que admitirlo así. Es una técnica que después perdieron. Por ejemplo, en la primera dinastía sabían trabajar el pórfido con esa técnica, pero después se les olvidó. Y estamos hablando de hace 5.000 años, según la Escuela de Berlín, o 7.600, según Manetón, con el que están de acuerdo Petri y otros arqueólogos. En cualquier caso, esa consecución técnica no es nada comparable con la que realizaron aquí, en la Gran Pirámide, al cubrirla con losas de revestimiento. Solo quedan unos pocos de esos bloques, pero fueron 27.000 que cubrían las 4 caras de la pirámide. Ese recubrimiento, esas 27.000 losas, constituyen la proeza más alta que haya alcanzado jamás el hombre desde un punto de vista técnico. Poseen superficies planas de más de 3 metros cuadrados. Sus aristas, de casi 2 metros, muestran un paralelismo entre sí con un error de 5 centésimas de milímetro, de tal forma que al colocarse juntas la cara de una y de otra quedan en íntimo contacto. No hay en esos bloques huellas de arrastre ni puntos para enganchar grúas o cuerdas. Además, colocaron en las juntas yeso de fraguado rápido que obliga a colocar el bloque al primer intento, sin posibilidad de moverlo después. ¿Cómo lo hicieron? En las canteras actuales, una campana de vacío succionando sobre una superficie pulida permite levantar piedras de hasta 2 toneladas. Pero es absurdo pensar que en la cuarta dinastía utilizasen campanas de vacío. Además, cada uno de esos 27.000 bloques de revestimiento no pesaba 2, sino 16 toneladas. Los 90 grados exactos que forman los ángulos diedros de esos bloques debieron recibir su último acabado en el taller donde se labraron, para que ajusten a lo largo de los 230 metros de la primera hilada de bloques. El control de la angularidad en cada uno de ellos fue del segundo de error. Es decir, cada uno de estos bloques de revestimiento está realizado con más precisión que una escuadra normalizada de las que se utilizan en la industria moderna. Estos bloques de revestimiento plantean además una cuestión que la arqueología no admite, y es que los constructores de la Gran Pirámide poseyeron instrumentos ópticos. Un instrumento no óptico de medida da errores de hasta 300 segundos. Un anteojo corriente de autocolimación da errores de hasta 5 segundos. Pues estos bloques de revestimiento, la angularidad está corregida con errores de 1 segundo.
Es decir, no solamente poseyeron instrumentos ópticos, sino que además fueron de alta precisión. Para que se hagan una idea, el tallado y pulimento de cada uno de estos bloques es una tarea comparable a la de pulido de la lente mayor del telescopio de Monte Palomar. Y eso lo hicieron 27.000 veces, porque 27.000 eran los bloques de revestimiento, y hace 5.000 años o 7.600, de eso no estamos seguros. Sin embargo, no es la única prueba de que poseyeron una tecnología avanzada. La existencia de grandes conocimientos geodésicos y de los instrumentos precisos es inevitable para orientar la Gran Pirámide en la forma que lo hicieron. La arqueología cuenta con datos como este: representaciones en las que se ve al rey y otros personajes con una maza, estacas y la cuerda de arpentar, determinando la orientación de un templo. En los manuscritos e inscripciones tampoco se encuentra la menor muestra de conocimiento geodésico. Por tanto, es comprensible que los arqueólogos digan que la exacta orientación geodésica de las pirámides solo podrá atribuirse a la casualidad. El hecho es que, respecto al norte, la Gran Pirámide está orientada con un error de 5 minutos y 31 segundos de arco. Y al decir error, debe entenderse que nuestras modernas normas de precisión dan por buenas medidas con errores mucho mayores. Es más, esos 5 minutos y 31 segundos de error serían hoy mismo una proeza geodésica. Tengan en cuenta que esos 5 minutos y 31 segundos de error equivalen al ancho de una moneda contemplada desde 1 kilómetro de distancia. Lo que ya escapa a cualquier posibilidad de que el azar fuera la causa de esa exactitud es que la otra gran pirámide, la de Kefren, tiene exactamente la misma orientación, también con 5 minutos y 31 segundos de desviación respecto al norte. La única conclusión posible es que si así lo hubieran querido, la habrían orientado con un error de 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. Si juzgamos los conocimientos matemáticos de los egipcios a través de los textos que nos dejaron, la conclusión es lamentable. No pasaron del primer curso de enseñanza primaria. Sin embargo, sus piedras, sus construcciones indican todo lo contrario, al menos en el caso de la Gran Pirámide. Por ejemplo, en la Cámara del Rey, que es un rectángulo, la pared norte mide 10 metros y 4.797 diezmilésimas de metro. La opuesta, la pared sur, mide 10 metros y 4.782 diezmilésimas de metro. Es decir, el error de medida es del orden de 1/10 de milímetro por metro. El mismo error que hoy se acepta para los prismas ópticos. Pero veamos si esa precisión se mantiene en superficies mucho mayores, por ejemplo en la base de la Gran Pirámide. Este esquema representa la base de la Gran Pirámide, en el que se incluyen las longitudes de los lados y el valor de los ángulos. Cada lado mide algo más de 230 metros, concretamente 230 metros con 363 milímetros como promedio, casi 1 kilómetro de perímetro, lo que da una superficie de 53.067 metros cuadrados para la base de la pirámide, aproximadamente la de 8 campos de fútbol. Recordemos ahora que, según las evidencias arqueológicas, los antiguos egipcios no utilizaron hasta la dinastía XVIII la plomada y la mira de observación. Pero seamos generosos y concedamos a los egipcios de la cuarta dinastía plomadas y miras de observación como esta que están viendo. ¿Qué precisión podían permitir aparatos de esa clase? Es difícil calcularlo, pero si tenemos en cuenta que instrumentos mucho más modernos, como el astrolabio, la ballestilla o las escuadras de pínulas y de espejos, dan errores de 30 a 20 minutos, habremos de convenir en que el merjet egipcio, que es el instrumento que acabamos de ver, daría errores como mínimo de 30 minutos. Pues bien, volvamos al plano de la base de la pirámide. En un cuadrado de más de 53.000 metros cuadrados de superficie, el ángulo noroeste mide 89 grados, 59 minutos, 58 segundos. Es decir, por 2 segundos de error no es un ángulo recto perfecto.
¿Qué significa eso? Significa que es imposible, absolutamente imposible, que los arquitectos de la Gran Pirámide utilizaran el Merkeb o cualquier sistema no óptico de medida. Eso significa que es inevitable, repito, inevitable, que utilizasen instrumentos ópticos, además de alta precisión, tan buenos como nuestros modernos teodolitos. Cualquiera que sostenga que la orientación y las medidas de la Gran Pirámide fueron realizadas a ojo desnudo y con cuerdas, no sabe de lo que está hablando. Otra prueba de la precisión técnica utilizada en la construcción de la Gran Pirámide la encontramos en la horizontalidad de su base. Sobre todo si tenemos en cuenta que los constructores dejaron sin labrar la piedra de la meseta en el centro y solo rebajaron el perímetro. Ese mojón de piedra central impidió que las direcciones diagonales se pudieran tener en cuenta en el momento de nivelar. Solo lo pudieron hacer por el perímetro. A pesar de todo, si comparamos dos ángulos opuestos, el noroeste y el sureste, veremos que la diferencia de altura entre uno y otro es de 1,5 centímetros. Esa diferencia de altura representa un error de 4 centésimas de milímetro por metro, lo que concuerda con la rigurosa exactitud presente en todas las medidas a las que nos hemos referido. La única conclusión posible es que el nivel científico y técnico de quienes construyeron la Gran Pirámide era muy superior al de las siguientes dinastías. Este edificio singular responde a un plan único mantenido fielmente desde el primer golpe de pico hasta la colocación de la última losa de revestimiento. Dioses o ingenieros de extraordinarios conocimientos cuyo origen desconocemos, quienes hicieron ese grandioso monumento, no dejaron ni un solo detalle a la improvisación. La Gran Pirámide está hecha con más precisión que nuestros actuales relojes de pulsera. La diferencia es que no pesa 100 gramos, sino 7 millones de toneladas. En septiembre de 1935 tuvo lugar un descubrimiento que demostraba cómo la Gran Pirámide respondía a un plan definido y único desde que fue trazada sobre el tablero de dibujo. Ya Petrie, el sagaz mensurador de la Gran Pirámide, había observado que la cara sur de la construcción no era lisa, sino que estaba constituida por dos planos que formaban entre sí un ángulo de 27 minutos de arco. Él lo atribuyó a que por alguna razón técnica la capa de revestimiento del centro de la cara era más gruesa. Sin embargo, se equivocaba. La cara sur tenía esa concavidad por una razón muy concreta que descubrió André Pochon en 1935. La Gran Pirámide estaba construida y orientada de tal modo que señalaba los equinoccios y los solsticios. Al salir el sol, la arista de la derecha daba sombra a la media cara izquierda de la cara sur de la pirámide. La sombra avanza con rapidez hacia la derecha como si fuera un velo que va descorriéndose y deja iluminada esa media cara izquierda. Es un fenómeno breve que dura unos 20 segundos. Por eso André Pochon lo bautizó con el nombre de efecto relámpago. Después, durante 4 o 5 minutos, la cara sur de la Gran Pirámide permanece con media cara iluminada y media cara oscura. A la puesta del sol el fenómeno se repite al revés. A simple vista y sin coincidir con la fecha adecuada es difícil observar esa concavidad de la cara de la pirámide, pero cuando existían las losas de revestimiento, pulidas a espejo y pintadas de color rojo, debió ser un espectáculo impresionante. Hoy las piedras son grises, están desnudas y las caras de la pirámide son desiguales y rugosas. Solo la distancia puede permitir la ilusión de que son lisas. Sin embargo, André Pochon consiguió fotografiar ese efecto el 21 de marzo, fecha del equinoccio de 1934, al atardecer. En esta secuencia se ve cómo la parte izquierda de la cara sur termina por quedar en sombra, en tanto que la mitad derecha permanece iluminada. En esta otra fotografía de la misma época, tomada exactamente a las 6 de la tarde desde un avión de la Royal Air Force, puede verse aún más claramente el efecto. En primer término, la pirámide de Kefren,
con su pared sur lisa y en segundo término la Gran Pirámide con su cara sur mitad en sombra y mitad iluminada. Después, Pochán pudo comprobar que la cara norte también estaba dispuesta de la misma forma y el efecto luminoso era igualmente visible. De hecho, esa concavidad está en todas las caras, y aunque apenas perceptible a ojo desnudo y fuera de los equinoccios y solsticios, la Gran Pirámide no tiene 4 caras, sino 8. Esa concavidad explica también una peculiaridad de la Gran Pirámide que hasta ahora no estaba justificada. Si se fijan, la entrada de la pirámide no está centrada, no coincide con el apotema de la cara norte. Está a unos 17 metros de altura y teóricamente deberá coincidir con el eje de la pirámide. Sin embargo, está 7 metros y 29 centímetros desplazada hacia el este. El argumento empleado por la mayoría de los autores es que ese desplazamiento no tenía otro objeto que desorientar a los posibles saqueadores. Pero si tenemos en cuenta que la pirámide estaba cubierta de bloques de revestimiento que ocultaban la existencia de entrada alguna, sobraba tal precaución. Pochán sugiere que, dada la concavidad de la cara, si la entrada coincidiera con el ángulo que forman las dos medias caras, las filtraciones en épocas de lluvias acabarían por inundar el canal descendente y la cámara del caos, puesto que el agua tendería lógicamente a discurrir por el centro de la cara como si fuera un canalón. ¿Por qué ese esfuerzo? ¿Por qué no haber hecho las caras de la pirámide lisas sin más?